Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este espacio preventivo de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia, con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Les habla José Ignacio Morales, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las entidades territoriales del Ministerio Público. Nos acompaña en cabina Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría. Bienvenida, Indira. Un cordial saludo a usted, José Ignacio, y a todos los oyentes de Señal Radio Colombia, a los ciudadanos y servidores públicos, bienvenidos a Orden y Rectitud. En el día de hoy, nuestras acostumbradas secciones traen para ustedes los temas más relevantes para las entidades territoriales. Así es, en el invitado del día nos acompañarán Janet Sarmiento Forero y Edgar Robles Piñeros. Ellos son funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, con quien abordaremos un tema muy importante para la formación de los colombianos. Hablaremos sobre los recursos de calidad del Sistema General de Participaciones y el correcto uso de los mismos. En la sección Responsabilidades Semanales, les recordamos la agenda de algunas de las obligaciones que deben tener en cuenta los administradores públicos para el cumplimiento adecuado de su labor. Tendremos las noticias más destacadas del Ministerio Público en el informativo Procuraduría. Y para finalizar, que no le pase a usted nuestra sección en la que exponemos aquellos casos en los que se cometen errores en la gestión pública con el fin de aprender lo que debemos evitar para no ser sancionados. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter en la cuenta oficial de la Procuraduría, @pgn_col. También nos pueden encontrar en www.facebook.com/Procuraduría General o escribirnos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Antes de continuar con nuestra sección principal del programa, escuchemos una de las cuñas de la estrategia Soy Correcto, No Corrupto, del proyecto Cultura de la Legalidad y la Integridad, las cuales son producto de la estrategia de la Procuraduría General de la Nación, que están siendo difundidas en distintos medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, así como también en las entidades que son parte de los pilotos del proyecto. A continuación, escucharemos una acerca de la importancia de la honestidad como valor en nuestra sociedad y en el servicio público. Funcionario evita que se devuelvan propiedades a narcotraficante. La actuación transparente. De otra parte, gracias a la oportuna intervención de un servidor público, la hacienda incautada al narcotraficante es hoy un centro productivo de trabajo agrícola. Cuando un servidor público decide trabajar con rectitud, actúa con integridad y protege los bienes de todos los colombianos, sabe que la honestidad siempre ayuda a alguien. Por un nuevo servidor público, por un nuevo ciudadano. Soy correcto, no corrupto. Procuraduría General de la Nación. Ahora sí, damos inicio a Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Invitado del día. Nos encontramos en la sección principal del programa Orden y Rectitud. En el invitado del día hoy nos acompañan la doctora Janet Sarmiento Forero. Ella es directora de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional, y el doctor Edgar Robles Piñero, él es subdirector de Monitoreo y Control del Ministerio de Educación. Bienvenidos. Un saludo especial y un agradecimiento a la Procuraduría por esta amable invitación al programa. Celebro la invitación al programa y me parece muy importante que la comunidad conozca de cerca sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para Educación. Bueno, doctor Era, como usted lo mencionaba, vamos a hablar del uso de los recursos o de qué son los recursos de calidad que se giran las entidades territoriales en el sector de educación. ¿Podría usted explicarnos qué son estos recursos de calidad que se giran por el Sistema General de Participaciones? Los recursos de calidad hacen parte de los recursos del Sistema General de Participaciones que en desarrollo de los artículos 356 y 357 de la Constitución se expidió la Ley 715 de 2001
mediante la cual se asignan las competencias a las entidades territoriales y se distribuyen los recursos para financiar los servicios a cargo del Estado. En ese sentido, los recursos de calidad que se distribuyen por documento COMPES a las entidades territoriales, distritos y municipios certificados para la financiación de la inversión en mejoramiento de calidad. Se distribuyen de acuerdo con la matrícula del año inmediatamente anterior, asociada a variables como necesidades básicas insatisfechas, resultados de pruebas de estado, pruebas saber, eficiencia interna en términos de deserción y repitencia, y se distribuyen en dos componentes. Uno, calidad, matrícula a entidades territoriales certificadas y no certificadas, municipios, y calidad, gratuidad, que igualmente se distribuye a municipios, pero se gira directamente a instituciones educativas. En este momento nos vamos a concentrar sobre los recursos que se giran a los municipios y a los distritos para financiar el componente de calidad, matrícula. Doctora Janet, ¿cuál es la destinación que deben dar las alcaldías y los distritos a los recursos de calidad del Sistema General de Participaciones? ¿Pueden estos recursos invertirse en qué tipo de gastos? Los recursos de calidad, que como dijo Edgar, se giran a las entidades territoriales de manera mensual, pueden ser usados por las alcaldías para la construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa, también para el mantenimiento de esta infraestructura, o dotación institucional, como sillas, mesas, tableros, también en dotación de tipo institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje. Estas dotaciones es importante recordar que son de tipo institucional, o sea, deben quedar dentro del establecimiento para el beneficio de toda la población estudiantil. Igualmente pueden destinarlo a apoyar el pago de servicios públicos en los establecimientos educativos estatales, para lo cual deben consultar con los otros niveles de gobierno, que son los recursos que recibe directamente el establecimiento y los recursos de la entidad territorial, para mirar cómo concurren y garantizan que los servicios públicos se paguen oportunamente y estén disponibles para toda la población. Igualmente, los recursos pueden ir a funcionamiento básico de los establecimientos educativos estatales, sea mediante giro directo al mismo establecimiento o mediante una compra a nivel territorial. Eso lo define el alcalde de acuerdo con las necesidades de sus instituciones. Pueden invertir en capacitación a docentes y directivos docentes siempre y cuando esta capacitación esté aprobada en el Comité de Capacitación de la Secretaría de Educación certificada, de manera que se pueda garantizar el impacto real de los recursos. De otro lado, pueden complementar, de ser necesario, el transporte escolar o la alimentación escolar, siempre y cuando se requiera, y en concertación siempre con la entidad territorial certificada, que también puede aportar recursos para lograr que los niños tengan estos servicios complementarios de alimentación y transporte y puedan acceder al servicio educativo y permanecer en el sistema educativo. Doctor Edgar, en este sentido, ¿cuáles son los gastos no permitidos en los recursos de calidad en educación? ¿Y cuáles serían, en ese mismo sentido, los problemas más frecuentes que encuentran ustedes desde el Ministerio de Educación en las entidades territoriales? El Ministerio de Educación ha orientado sobre los gastos que no se pueden hacer con los recursos de calidad. En ese sentido, la ley mismo prohíbe la financiación de gastos de personal, contratos por prestación de servicios personales indirectos, sea personal supernumerario, honorarios, jornales, remuneración de servicios técnicos. Adicionalmente, tampoco podría financiarse ni el aseo ni la vigilancia del establecimiento educativo, toda vez que ese servicio debe estar prestado por la entidad certificada que administra el otro componente de los recursos del Sistema General de Participaciones. Tampoco la aplicación de pruebas tipo ICFES o cursos preparatorios para dichas pruebas. Beneficios individuales de kits escolares como calzados, uniformes, útiles, no podrían financiarse tampoco con estos recursos. Ni el pago de viáticos al personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos, como tampoco la compra de elementos como maquinaria de equipo cuyo funcionamiento y mantenimiento genere gastos recurrentes al Sistema General de Participaciones, como ejemplo la adquisición de un bus escolar, toda vez que el bus tendría que financiar el mantenimiento, el combustible y demás gastos asociados para poderlo poner al servicio eficientemente. Los principales problemas o los más frecuentes que hemos detectado son que los gastos no están asociados con las necesidades reales de los establecimientos educativos, es decir, no están formulados dentro de un plan de mejoramiento institucional y no están articulados con planes de desarrollo municipales. Es decir, hay una falta al principio de planeación.
También hemos detectado que hay una falta de armonización entre los distintos niveles de gobierno que garantice una mejor inversión de los recursos de calidad. Es decir, no se concurre a la solución de una necesidad identificada y promueven la atomización y el uso ineficiente de los recursos de calidad. Recordamos a nuestra audiencia que hoy nos acompañan en nuestra sección principal del programa Orden y Rectitud la doctora Janet Sarmiento Forero, quien es directora de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación, y el doctor Edgar Robles Piñeros, quien es subdirector de Monitoreo y Control, también del Ministerio de Educación Nacional. Doctora Janet, para la ciudadanía, ¿cuál sería la importancia de los recursos de calidad para la educación en los jóvenes del país, en el sector de la educación pública? Mira, el gobierno nacional destina recursos a los diferentes niveles de gobierno para que de manera solidaria puedan mejorar la educación del país. Los recursos que se destinan a los municipios están orientados básicamente a mejorar la inversión, pero una inversión que consulte la realidad territorial. Dado que el alcalde es como el principal conocedor de las necesidades de su población, estos recursos los debe orientar con base, como dijo Edgar, en los planes de mejoramiento institucional, en las necesidades de su población, de manera que efectivamente concurran a disminuir los factores de riesgo que afectan la calidad. Entre esos tenemos obviamente el mejoramiento de los ambientes escolares, con el mejoramiento de las construcciones donde están dictando las clases, el mejoramiento de la dotación institucional, el mejoramiento de los textos escolares y otros apoyos que requiera la población. Como digo, cada una de estas cosas debe tener en cuenta cuáles son las necesidades, y ahí viene la importancia que la comunidad revise que efectivamente estas inversiones consulten y puedan corregir estos factores específicos en cada región de nuestro país. Una vez conocido la importancia de los recursos de calidad en educación y cuál es el uso adecuado y las recomendaciones que se dan para la inversión de estos recursos, ¿cuáles serían, doctor Edgar, las consecuencias del uso inadecuado de los recursos de calidad en educación y cuál es el papel de la ciudadanía en el control de estos recursos? Bueno, sin detrimento de la responsabilidad que pueda acarrear el mal uso de recursos, responsabilidades legales, fiscales o disciplinarias a los administradores de los recursos públicos, los cuales están a cargo de los organismos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría. Se expidió un decreto, es el 028-2008, mediante el cual se define una estrategia de monitoreo y control que está a cargo de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que en coordinación con los ministerios sectoriales y para este caso los recursos de calidad en coordinación con el Ministerio de Educación, ha definido unas medidas preventivas y correctivas para que las entidades territoriales que incurren en eventos de riesgo al uso eficiente de los recursos de calidad del Sistema General de Participaciones puedan definir a través de planes de mejoramiento o a través de medidas correctivas la corrección de esos eventos de riesgo y poder encauzar nuevamente el uso eficiente de los recursos. El llamado es efectivamente a que la participación ciudadana vigile permanentemente en las instituciones educativas, en las entidades territoriales, el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, toda vez que son recursos públicos y que están afectando la prestación del servicio educativo. En este punto es importante recordar el papel de las Contralorías y las Procuradurías regionales, que deben verificar la eficiencia en el uso de los recursos y su impacto real. Estas son las entidades de control que pueden generar sanciones contra los funcionarios públicos. El Ministerio de Educación monitorea y está presto a brindar siempre asistencia técnica, capacitación a los funcionarios e incluso a la comunidad para que puedan hacer un mejor seguimiento al uso de los recursos. En el marco del decreto 028 entra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público también, con medidas que van más contra la entidad territorial, como pueden ser suspender los giros hasta que hagan un plan de mejoramiento y muestren efectivamente mejoras en la situación, hasta una intervención donde implica asumir la competencia frente al manejo de los recursos o a las competencias definidas por la Ley 715.
Bueno, la semana pasada, en la emisión anterior del programa Orden y Rectitud, nos acompañó un funcionario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el cual también abordamos el tema del decreto 028 y los controles que se generan de parte de la Superintendencia y del Ministerio de Vivienda en relación al sector de agua potable y saneamiento básico. Recordemos entonces, seguramente ya los alcaldes conocen las medidas que se aplican por parte del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Apoyo Fiscal. Recordemos a la ciudadanía o expliquemos cuáles son los pasos que se siguen para tomar medidas tanto preventivas y correctivas a las entidades territoriales que hacen un uso inadecuado de los recursos de calidad en el sector de educación. Para tomar medidas correctivas, en primer lugar, se hace un monitoreo a través de los diferentes sistemas de información, en este caso el formato único territorial definido por norma para que todas las entidades reporten la información financiera. Con base en eso y con las quejas que nos llegan eventualmente de la comunidad, el Ministerio reporta los riesgos que pueden presentar algunos municipios frente al uso de los recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el encargado de realizar las visitas a cada entidad, hacer la verificación correspondiente y en el evento de encontrar riesgos en el manejo de los mismos, efectivamente tomar las medidas conjuntamente o consultadas con el ministerio correspondiente para saber si hace una suspensión, un plan de desempeño, que es la primera medida preventiva. Si hay incumplimientos recurrentes en el plan de desempeño o si las afectaciones son muy graves, puede realizar una suspensión de los giros y en el caso de los municipios que son certificados podría llegar hasta una intervención donde se le quita la competencia a la entidad territorial y se puede volver al departamento de origen o en los casos de los distritos ser asumidas directamente por la nación también para los departamentos. Bueno, muy bien, entonces es así como la doctora Yanet nos recuerda cuál es el procedimiento que se sigue a través del decreto 028 y las entidades que son responsables. Aquí tenemos al Ministerio de Educación, también al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Apoyo Fiscal y el papel que cumplirían entonces los organismos de control, tanto la Procuraduría como la Contraloría, en el ejercicio de la función disciplinaria y del control fiscal. Bueno, doctora Yanet, muchísimas gracias por estos importantes aportes. Se nos ha agotado el tiempo en la emisión de este programa del día de hoy. Agradecemos entonces nuevamente a ustedes la presencia del Ministerio de Educación en el programa Orden y Rectitud y esperamos contar con su presencia en una próxima emisión. De nuevo, muchas gracias a la Procuraduría por esta invitación y por el tema que se trató para que las comunidades educativas vigilen de cerca el uso de los recursos públicos. Muchas gracias por sus aportes en estos temas. Cualquier inquietud sobre los mismos pueden contactarnos en nuestro correo institucional prensa@procuraduría.gov.co. Continuamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Como cada semana en esta sección le informamos a los administradores públicos y mandatarios sobre algunas tareas que deben cumplir para la próxima semana. José Ignacio, contémosle a nuestros oyentes cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales para la siguiente semana. Las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios para la semana que va entre el día 28 de junio y el 4 de julio son las siguientes. Iniciamos con una recomendación general dirigida a los servidores públicos y también a la ciudadanía. Recuerden que la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y de Acceso a Información Pública entrará en vigencia en el próximo mes de marzo de 2015 para las entidades territoriales. Es importante que como servidores públicos estudiemos esta ley estatutaria que regula el derecho de acceso a información pública para que se vayan ajustando los procedimientos internos para dar cumplimiento a esta ley. Como ciudadanos es importante que conozcamos nuestro derecho fundamental de acceso a información pública y los canales a través de los cuales podemos acceder a estos que están determinados en esta ley. Secretarios de Planeación Departamental, tengan presente que el 1 de julio es la fecha límite para el reporte y cargue de la información relacionada con los requisitos de los planes departamentales de agua en el Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los formatos habilitados para esto.
Recordamos también, como todas las semanas, a los representantes legales de las entidades públicas y jefes de contratación la obligación de cargar y actualizar todos los procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP. Asimismo, a los jefes de control interno les recomendamos que deben vigilar el cumplimiento de la publicación de los contratos en el SECOP y si su entidad no existe en la base de datos del SECOP, debe requerir a los jefes jurídicos si es de contratación para cumplir con este requisito legal estipulados en distintas normas como la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública. Todos los procesos contractuales de las entidades del Estado están publicados en la página web de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en la dirección www.contratos.gov.co, en donde cualquier ciudadano puede consultar con un acceso a Internet. Pasemos al consejo gerencial de esta semana para que los administradores públicos mejoren su liderazgo en las entidades territoriales a cargo del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría, experto en esta materia. Escuchémoslo. Señores gerentes, en la ocasión pasada estuvimos hablando sobre uno de los componentes de los planes de acción, como fue la definición de los objetivos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el detalle de las estrategias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a partir de este punto se deben especificar las estrategias que se seguirán para lograr dicho objetivo. Van directamente a las dos relacionadas. Estas estrategias deben mostrar el camino que se seguirá durante el desarrollo y ejecución del plan de acción. Por tanto, señores gerentes, esas estrategias y esos objetivos tienen que ir de la mano para que efectivamente se puedan lograr esos objetivos en una forma clara, concisa y medible. Muchas gracias, doctor Algarra, por sus recomendaciones gerenciales. Ya escucharon, señores administradores públicos, recuerden cumplir con la entrega puntual de informes y requerimientos con el fin de crear mejores prácticas en la administración pública. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud. El programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya retornamos. Síganos en Twitter, @PGN_Col. Informativo Procuraduría. Las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público son: la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Álvaro Andrés Franco Valencia, exgerente general de la empresa Aguas de Manizales, por presunta responsabilidad disciplinaria en la contingencia de desabastecimiento de agua en la capital caldense durante 17 días en el año 2011. El Ministerio Público realizó recomendaciones al proceso de cesión del contrato de concesión suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y la Sociedad Ponce de León y Asociados S.A., empresa que se encuentra en proceso de liquidación, cuyo objeto es la prestación del servicio de patios para vehículos particulares y grúas para la ciudad de Bogotá. Además, la Procuraduría estableció que es necesario analizar y evaluar si los hechos relacionados con el trámite de cesión de ese contrato podrían constituir falta disciplinaria por posible desconocimiento de las reglas contenidas en el mismo pacto contractual, el Estatuto General de la Contratación Pública, las normas que lo modifican y adicionan y demás disposiciones legales. La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequibles los artículos 108 y 128 del Código Penal, que establecen una rebaja de pena para los delitos de homicidio y abandono cuando la víctima es un hijo recién nacido menor de 9 días de edad concebido por un delito sexual. El Ministerio Público señaló que la norma es inconstitucional y que implica una vulneración al principio de dignidad humana, así como a los derechos a la vida y a la igualdad. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia. Ya regresamos. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. En que no le pase a usted, tenemos un ejemplo de falta disciplinaria en la práctica de la administración pública. Señor funcionario, para que no le pase a usted, hoy tenemos un caso que nos trae Ana María Orozco Sadovnik. Ella es funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las entidades territoriales, quien nos hablará sobre la entrega de información falsa para la posesión de un cargo público. Escuchémosla con atención.
Agradezco al programa institucional de radio de la Procuraduría por la invitación. El caso que hoy quisiera compartir con ustedes, como ejemplo de lo que no debe hacerse como servidores públicos, tuvo lugar en una gobernación de nuestro país. Un director técnico de una dirección de recreación y deporte departamental, para posesionarse como tal, al momento de acreditar la documentación necesaria para el desempeño del cargo, utilizó un documento falso como elemento probatorio para lograr acceder al empleo público. Para el Ministerio Público, una vez tenido conocimiento del caso, el funcionario no cumplía con los requisitos mínimos legales y proporcionó documentación falsa, infringiendo así el artículo 291 del Código Penal, puesto que acreditó su condición de especialista en gerencia estratégica con información falsa, hecho con el cual vulneró la ley disciplinaria en su artículo 48. La Procuraduría General de la Nación le sancionó con la destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, para suministrar documentación con contenido que no correspondía a la realidad para poder posesionarse como funcionario público en dicho cargo. Para que tengamos un empleo público de calidad, es imprescindible contar con todos los requisitos necesarios para la posesión del mismo. Señor servidor público, que no le pase a usted. Muchas gracias, doctora Ana María Orozco Sadovnik, por la exposición de este caso. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa en YouTube, PGN Cuenta Oficial, o en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Antes de despedirnos, compartiremos con ustedes otra de las cuñas radiales de la estrategia de comunicación Soy Correcto, No Corrupto, que está siendo difundida en los medios de comunicación. La siguiente hace referencia al problema social que genera la corrupción y el daño que hace a nuestra sociedad. Escuchémosla. Se roban 1.000 millones de pesos en el sector salud. Alcalde y tesorero municipal se confabulan para extraer 1.000 millones de pesos. De otra parte, esta mañana murió un bebé por falta de una incubadora. A pesar de la insistente solicitud del gerente del hospital local, Cuando un servidor público decide cometer un delito, vender su conciencia o abandonar la ética, tiene que saber que la corrupción siempre afecta a alguien. Por un nuevo servidor público, por un nuevo ciudadano. Soy Correcto, No Corrupto. Procuraduría General de la Nación. Ustedes pueden conocer la totalidad de esta estrategia a través del micrositio creado en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Con este importante mensaje hemos llegado al final de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.